Pero la No, recaudación pero de ANSES no es solo aporte previsional. Son aportes y contribuciones. La plata de los jubilados es un eslogan. ¿Cómo es eslogan? Es la base de cualquier sistema peronista. ¿Sabés de dónde salió Perón? De la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero vos estás diciendo. Pero compará cómo estaba con el tema de las AFJP. Yo comprendo que esto tiene que ver con la ideología. Cuando se es peronista se sabe que el trabajo y la previsión son las claves hasta financieras de cualquier gobierno. Pero no solo peronista, cualquier gobierno necesita tener el único ahorro que nunca se va a ir del país, es el ahorro de los trabajadores. ¿El gobierno se radicalizó demasiado para el peronismo tradicional? Perdón, no escuché. ¿El gobierno se radicalizó demasiado para el gobierno tradicional? Digo, radicalizó, se corrió más a la izquierda de lo que ustedes quieren. Sí, una izquierda teórica, porque los que conducen son todos millonarios, Te agradezco, sé que te tenés que ir, si no te tendría acá, pero gracias, Leonardo. ¿Juan? No, yo vivo, la verdad que la única fuente de ingresos es el salario. No sé de qué está hablando Fábregas. Habría que preguntarle a Fábregas, quizás está mirando algo que está haciendo, acusando a otros de su propia condición o de sus compañeros de CGT. Hay mucha crítica, lo que decían los secuestradores, crítica al estilo, a la intolerancia. Mira, yo no creo ¿cómo lo reciben? en los falsos viudos de Cristina. La verdad que esta cosa media berreta de que Néstor era mejor. Mira, ¿sabes lo que decía Néstor antes de morir? Permanentemente lo decía, es Cristina, es ella. La que va a poder hacer las transformaciones que necesita la Argentina va a ser ella. Y la verdad que no se equivocó. Fue ella la que consiguió, nacionalizó YPF, fue ella la que nacionalizó Aerolíneas, fue ella la de la asignación universal, fue ella la del crecimiento exponencial económico, fue ella la de la pelea con los buitres, fue ella la que permitió que la Argentina ingrese en los escenarios óptimos en relación a cómo estábamos, lo que es la importancia de la industrialización de la Argentina. Entonces, evidentemente, estas opiniones vertidas de forma tan gratuita no hacen otra cosa que querer rescatar algo para hacer una crítica, pero en definitiva termina siendo funcional a los intereses que están hoy jugando. O sea, evidentemente, lo de Hugo Moyano o lo de Fabré, para poder hacer un paro necesitaron los medios de comunicación. Entonces, me parece que hay una contradicción en sí misma, una posición casi esquizofrénica. En algún momento vi que vos también te desilusionaste del gobierno. Sí, mucho. Y la verdad es que cuanto más escucho a quienes hoy representan esa posición o que tratan de defender, más me desilusiona. Digo, ¿por qué? A ver, el paro fue convocado por centrales obreras, fue convocado por sectores políticos, por organizaciones sociales y políticas, digamos, fue convocado por una sociedad, una parte de la sociedad que tiene determinados reclamos. Entonces me parece que hay que ser un poco más humildes y poder escuchar cuál es ese reclamo, porque la contundencia fue muy grande. Por otro lado, la verdad es que hay que hacerse cargo de los errores que se cometen. Si nunca hay autocrítica absolutamente de nada, sí, termina siendo irritante hasta para quien tiene que salir a decir, y bueno, mira, si estamos hablando de que el 80% de los trabajadores apenas llega a la canasta básica. Pero el argumento del gobierno es que no hay autocrítica porque los enemigos son muy poderosos. Bueno, pero ese es un argumento. A ver, yo me canso de preguntar, se pelearon con Clarín. Y ese parece el monstruo y el cuco de todo. Ahora, hay unos fondos buitres arriba, digamos que algo... Bueno, pero los fondos buitres actuaron. ¿Sabes por qué? Actuaron cuando actuaron y tuvimos ese fallo en contra de los fondos buitres, que es cierto, son muy poderosos, porque el gobierno argentino tomó la decisión de utilizar las reservas. Digo, si no, está el economista que lo puede explicar mucho mejor que yo, de usar las reservas y nos quedamos con pocas reservas, por lo tanto poca espalda para sí, sectores que son obviamente muy poderosos y poder hacerle frente. Ahora, esa decisión del gobierno argentino de usar las reservas no fue para reemplazar los kilómetros y kilómetros de vías que necesitaría nuestro sistema ferroviario para poder funcionar, ni fue para resolver problemas sociales de la deuda interna que tiene, sino para pagar la deuda externa. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Analía? No, lo que yo quería decir, en paralelo a esto, me estaba acordando que hay un tema que nosotros lo venimos midiendo al ministro de Economía desde octubre del año pasado, y la curva de baja positiva es ascendente. Arranca con 32%. Para los convencidos.
No, bueno. O se abre a otros. Arranca con 33% de imagen positiva y hoy en la última mención que nosotros tenemos en febrero está en 46%. O sea que excede los convencidos. Perdón, se ve que Analía y yo tenemos mediciones que dicen totalmente cosas distintas. Espera, Analía, vos dijiste lo tuyo, déjame decir lo mío, porque esta historia de que uno dice y es una verdad, no, yo digo, yo te respeto tus números y escuchá los míos. A ver. Para mí hay 3 dirigentes con la peor evaluación nacional en la Argentina. Carrió, Vudú y Kicillof. Es más, la política económica del Eso gobierno... habla un poco de la esquizofrenia nacional. Pero para, ¿la peor de qué? Pero la peor de cuánto. Analía, ¿Con qué comparamos? Franco, ¿me dejás hablar? A ver. Ella no Ahora me toca a mí. No, pero yo termino de hablar Vamos, y vos dale. contestás, porque la historia esta que nos pasamos interrumpiendo no sirve para nada. Después contesto. Y si vos tenés que la imagen negativa, los que opinan mal son mucho más que los que opinan bien, eso es un balance de imagen negativo. Estamos hablando de 30 puntos, 25 puntos de imagen negativa en el balance. Cuando yo agarro cuáles son las políticas positivas evaluadas del gobierno, son la asignación universal por hijo, la política hacia los jubilados, pero después tengo inseguridad negativísima, la política económica está negativa. Por eso digo, ahora yo respeto los números de Analía, yo no digo, yo tengo estos otros números. Bueno, entonces yo a lo que digo, él dice, tienen la peor. ¿Respecto de qué? Obviamente, la gente que está en campaña, digamos, para ver lo del ministro de Economía, el ministro de Economía, con supuestamente todo lo que se está diciendo ahora, debería tener la política económica, como ha tenido en otros momentos, 25% de imagen o de devaluación positiva, y hoy no lo está. Y, digamos, Y es verdad que este gobierno ya varias veces lo dieron por muerto y resucitó. Hay una cotidianeidad de la vida... O al modelo, en todo caso, ¿no? Pero hay una cotidianeidad que te da cuando vos preguntás, digo indicadores concretos, ¿no? ¿Cómo cree que va a estar usted dentro de 2 años económicamente? El 60% de la gente piensa que ella va a estar bien. Si la cosa estuviera tan espantosamente mal, digamos, la gente no tiene una visión optimista como hemos tenido en otros años. Bueno, pero puede haber una disociación respecto de la política. Que la gente... De respecto a la política sí, pero no respecto a lo económico. Porque la gente te puede decir, sí, al país no le va a ir tan bien. Pero ¿esto qué quiere decir? Que económicamente la gente está medianamente satisfecha. Ricardo. Fíjate vos cómo funciona hoy la política económica en la Argentina. Al trabajador que le quitan impuestos a las ganancias, la AFIP le autoriza a comprar algunos pequeños dólares, ¿sí?, que después ese mismo trabajador, para recuperar lo que el Estado le sacó por ganancias, va y lo vende en el blue. Y eso hace que haya un efecto hoy, que haya récord de venta de dólar ahorro. Se están vendiendo 500 millones de dólares por mes, 6.000 millones al año, salen de las reservas del central para poder financiar un blue bajo, para que todos tengamos para la que a sensación su vez de que el blue no presione sobre el oficial. Exactamente. Entonces es un modelo muy perverso, porque le sacan por un lado, le sacan al central por el otro y hacen creer que la economía está estable, cuando en realidad lo que se está incubando es un problema a futuro notorio, porque la Argentina se ha quedado ¿Vos pensás que hay una sin bomba de dólares. tiempo? O sea, ¿el gobierno deja una bomba de tiempo? Yo creo que deja, No creo que sea deja la- desarreglos, no, la no, que a ver, no Menem, deja- digo. no, claramente, y no es esto el 2001 ni nada que se le parezca. No, vamos al Yo que- 99. No, bueno, a ver. Que ahí estaba la bomba de la deuda. Bueno, la pericia de los que vengan a desactivar, no sé si la bomba, pero sí estas pequeñas minas o grandes minas o campos minados, va a determinar el 2016. Vamos a hablar de sin minas, duda. Artemio. No, yo creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Me parece que el INAGE sostiene los indicadores que debe sostener para construir popularidad. Empleo, consumo, la Ana, pero inflación. pará, hay a mi minas, juicio es a la baja. hay minas que van a estallar el próximo bueno, gobierno. depende, lo que pasa es que depende del paradigma. Hay paradigmas económicos que ven problemas donde otros no lo ven y creen que hay prioridades que otros no lo tienen. Acá no hay verdades reveladas, acá hay formas de resolver problemas y miradas y perspectivas divergentes. Lo que para uno es un problema central, para otro puede ser colateral. Yo creo que el gobierno ha ubicado en el centro de la discusión económica temas que estaban colateralizados, en particular empleo, consumo. Nunca fue claramente un indicador de consistencia económica el nivel de consumo popular, para el gobierno no es. Nunca fue el empleo un indicador central para el paradigma neoliberal, desde ya que no. Nunca fue el empleo, para el gobierno lo es. Artemio, El manejo de esos indicadores para mí es indicador de consistencia económica. En medio de una circunstancia muy difícil, el gobierno lo sostiene e incluso
a mi juicio, va a terminar un año mucho mejor que el que terminó el 2014. Creo que eso es muy favorable y muy central para la perspectiva que tenga la opinión pública sobre la continuidad o no del Permíteme, modelo. la falta, un comentario muy breve. Muy breve. La falta de dólares a la que hacía referencia obliga al gobierno a no darle dólares a aquellos que necesitan insumos, partes, piezas para producir localmente, y eso ha generado problemas de empleo. Eso es mentira, Pero, Artemio. disculpame, el empleo ha caído. No hay caída de empleo, no se observa caída de empleo. El INDEC dice 250... Pero disculpame. Bueno, es fácil que no haya... Bueno, entonces está bien. No hay incorporación de la cantidad de trabajadores. La destrucción neta de empleo en el 2014 fue 250.000 personas. No, 125.000 200.000 pymes localizadas. A mí me parece que, hoy tuvimos una encuesta nacional que fue contundente, que fue el paro de los trabajadores. Yo creo que por ahí se utiliza este argumento que lo han utilizado el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa, ¿no? Decir, bueno, pero porque han paralizado el transporte o porque se hizo piquete. Los trabajadores hoy mostraron, y muchos trabajadores que no están registrados y quieren reclamar y quieren parar, no pueden porque ni siquiera están afiliados, porque los sindicatos no lo defienden, como sucede en muchas oportunidades. Entonces yo creo que hoy ha habido una voluntad política y una encuesta nacional. ¿No se equivoca la izquierda de caracterizar al gobierno como si fuera un gobierno de derecha? No, yo no caracterizo que el gobierno sea de derecha. Yo lo que digo es que lo han reconocido los propios funcionarios del gobierno y quienes lo defienden, que solamente el 10% de los trabajadores en la Argentina llega a cubrir el costo de la canasta familiar. Es decir, que durante todos estos años se la han llevado en pala con la consecuencia de que los trabajadores estén en negro, cobren bajo salario, etcétera. Nosotros desde la izquierda planteamos claramente atacar los intereses de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, porque siempre cuando hay crisis se dice, bueno, no podemos hacer más. El gobierno dice, no podemos tocar a las corporaciones, no podemos, por ejemplo, ante la fuga de capitales que se llevaron 300.000 millones de dólares, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Si los ojeros hacen, por ejemplo, chantajes, bueno, realmente hay que atacar sus intereses. No, como hace este gobierno, que lo que hizo el año pasado fue devaluar, ¿no? Porque el año pasado este gobierno devaluó, que significó una transferencia de ingresos millonarias desde los sectores populares, de los sectores más empobrecidos de los trabajadores a las grandes corporaciones económicas. No, pero no devaluó a gusto, no es que dijo, bueno, vamos a devaluar. Hubo un ajuste contra el pueblo trabajador. Hubo un ajuste contra el pueblo trabajador, entonces muchos, ya termino, y muchos de los que ahora se presentan una oposición de derecha, que no dicen claramente, o alguna vez se le escapa, ¿no? Como puede ser Nielsen, o como mismo Macri se le escapó que hay que devaluar, ¿no? Ese es el plan que tienen, ¿no? Y Scioli tiene el mismo, o sea, o los candidatos del Frente para la Victoria. En la Argentina, desde el ángulo de defender los intereses de un país pensado desde los intereses de los grandes capitalistas, donde a los trabajadores le queda eso, por eso el gobierno lo que hace es defender, por ejemplo, nosotros la asignación universal por hijo nos parece bien, o sea, estamos de acuerdo, tendría que ser una remunerada mucho mejor, ¿no? Y para eso hay que cobrar impuesto a la renta financiera, al juego, a los grandes capitalistas, y no se hace. Y debería ser algo momentáneo, es decir, algo paliativo para generar trabajo genuino. El gobierno nunca plantea cómo se va a generar ese trabajo genuino y con un salario que equivalga al costo de la canasta familiar. ¿Por qué no se hace más, Juan? ¿Por qué no se hace más? A ver, nosotros arrancamos el gobierno con un 22%. Entonces, como digo yo, viven de vieja gloria. Sí. No, pero digo, es imposible analizar el 12 años, contexto, están como los analizar tangueros. el presente sin un contexto. Ya sé, pero Siempre me comparo con la nosotros, foto del peor momento al mismo de mi vida. tiempo, en las peleas actuales, me estoy peleando yo con él, no se meta. en las peleas Me estoy actuales peleando yo con nosotros nunca marchamos con Cecilia Pando para reclamar al gobierno, nunca lo hicimos. ¿Para dónde? Cada Teléfono. uno que salga a la calle como quiera, yo nunca lo tendría en a un relación a por qué genocida no lo como Milani en hicimos, el gobierno. me parece que, es decir, nosotros hemos hecho mucho, más que nadie. No hay otro gobierno que haya hecho tanto, no hay otro gobierno que haya generado las condiciones macroeconómicas y de la realidad cotidiana de las personas y los argentinos. Es decir, basta analizar los estudios que hacen, entre otros organismos internacionales, la CEPAL, la FAO, en relación al riesgo alimenticio. Basta analizar que nuestro salario es el que más incide con posibilidad de consumo de la región. Basta analizar un informe de la CEPAL que dice que nuestro país es el más igualitario de la región. Entonces, evidentemente, para lograr eso necesitamos medidas, audacia, y nosotros vamos a tomar las medidas cuando sean el momento adecuado. La presidenta va a tomar todas las medidas que tenga que tomar hasta el último día que esté gobernando y las va a hacer en el momento adecuado. Ahora, no va a estar condicionado
ni por trabajadores, ni por trabajadores organizados de centrales que son funcionales a las economías concentradas, ni por medios de comunicación que lo único que les interesa es esmerir a los gobiernos porque esmerir a la democracia, con el único objetivo de defender sus propios intereses, como ha hecho históricamente los grupos económicos aliados con la corporación judicial y aliados también con los medios de comunicación, que entre otras cosas tienen que dar cuenta todavía de papel prensa. Yo invito a Juan Cabandí y a todos los funcionarios del gobierno que traten de vivir con los 5.500 pesos que gana la mitad de la clase trabajadora en Argentina. Realmente escuchar estas cosas, decir que van a gloriarse de esta situación, bueno, y lo que pasa es que ustedes son un obstáculo en la discusión que tenemos que dar con las corporaciones. No, nosotros no somos un obstáculo, nosotros las enfrentamos a las corporaciones, jamás nos movilizamos con la sociedad rural, rechazamos las manifestaciones de la casta judicial que no paga ganancias en su gobierno, no en el nuestro, el gobierno de ustedes. De verdad, nos están tomando el pelo. Digo, la que se sienta con quienes dirigen la barricola en Argentina es la presidenta, dándoles premios y tirándoles besos a quienes primerizan la economía en nuestro país, porque no se industrializó en estos 12 años, y dicen que nosotros somos los aliados de las corporaciones. Sí, se pelearon con el Grupo Clarín. ¿Y con qué otro grupo se pelearon? Porque cuando muchas de las conquistas son de los trabajadores, no del gobierno. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Ustedes se arrogan conquistas que son de los trabajadores. A Repsol le terminaron pagando más de lo que le debían. Vamos a pasar al segundo 10.000 millones de dólares. propongo... Kicillof dijo que ellos no iban a tener que pagar a nosotros y le pagamos 10.000 millones de dólares a Repsol. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Vamos a pasar al segundo capítulo de la noche. Hablando de grupos y hablando de medios, un nuevo round entre el gobierno y el Grupo Clarín. Esta fue el impacto que provocó la cuestión de la denuncia del Grupo Clarín sobre las cuentas